Hola a todos, mi nombre es Cowy Yamira Fernández Torres, soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial. El día de hoy les voy a narrar la obra del escritor británico titulada La rebelión de la granja. Esta inicia en la granja solariega con el señor Jones, que llega ebrio, tambaleándose hasta su casa, y luego se va a acostar con la señora Jones, que ya estaba roncando. Luego de que se hubo apagado la luz, inicia un revuelo, un pequeño revuelo en la granja, y todos los animales se van a reunirse al establo. Pues durante el día había corrido el rumor de que el viejo comandante los había solicitado a todos ahí para una pequeña reunión. El viejo comandante era un cerdo viejo que era muy respetado por todos, tenía ya 12 años y pues muchos lo respetaban porque era un poquito viejito, ¿no? Y todos como que lo conocían de mucho tiempo y así. Entonces, pues se ve que los animales van llegando, ¿no? Los gallinas, los patos, los cerdos, los perros a la granja, al establo. Entre ellos está el caballo boxeador y Trébol, la yegua, que es muy conocida por ser una yegua maternal y pues dice que tuvo 4 potrillos y desde ahí como que su cuerpito pues no quedó igual, ¿no? Era una yegua muy maternal. Y boxeador que era muy querido, se podría decir, y que muchos admiraban porque trabajaba muy duro en la granja y todos lo admiraban por eso, por su gran carácter, por su gran firmeza al trabajar. Luego entraron un grupito de patitos, así que se llegó y se echó ahí nada más entre los caballos. Prácticamente llegaron a dormir, ¿no? Pues también estuvo la gata, que todo el tío entró ahí y se echó al lado de los caballos también. Y se acurrucó ahí y no escuchó nada de lo que dijo el viejo general, el viejo comandante, ¿ok? Y luego entonces también estaba el cuervo Moisés, que no muchos lo querían porque era conocido por ser un ocioso, y el cuervo Moisés, que se paró por ahí en una ramita. Y también estaba Marieta, que era una yegua blanca, que siempre andaba con sus trencitas y sus lacitos, que disfrutaba mucho de los terrones de azúcar y que siempre le gustaba presumir de sus trenzas y todo eso. Entonces, una vez que ya llegaron todos los animales, entró pues el que había convocado en sí la reunión, ¿no? El viejo comandante. Y inicia diciéndoles pues que él se considera un cerdo que ya ha vivido mucho tiempo, que siente que tiene la suficiente sabiduría, por así decirlo, y que él les puede no enseñar prácticamente lo que ha aprendido durante su larga vida. Y inicia diciendo pues que durante su larga vida se ha dado cuenta de que los animales en sí trabajan mucho y que todos sus frutos se los lleva el hombre, que el hombre es el destructor prácticamente, el inicio de todos los males, que es el único animal que no produce, pero que en sí se lleva todo, los huevos, la leche, por ejemplo, es así de que las gallinas, por ejemplo, no pueden empollar a sus huevitos, a sus pollitos, que los potrillos también de trébol, que se los llevó, ni ahí nacieron, los vendieron, que la leche de las vacas también, en lugar de alimentar a terneros sanos, pues era vendida por el señor Jones y nunca vieron nada de eso. Sí, al final, prácticamente el mensaje en sí es que todos los animales, también dice que todos los animales al final van a ir a la matanza. A todos los van a asesinar. A los perros, el señor Jones los iba a ahogar una vez que ya no les eran útiles. Y a los caballos y a los demás animales iban a ir al matadero prácticamente, todos. Y ninguno se iba a salvar. Entonces inicia la idea de la rebelión, ¿no? Que tienen que derrocar al hombre y ser libres. Y les canta una canción, así con su voz toda ronca, les canta una canción que se llama Animales de Inglaterra, que dice que él cuando era pequeño le escuchaba que quizás otros animales, ¿no? Sus antepasados también se rebelaron o algo así. Y la canción en sí trata pues que bestias de Inglaterra, bestias del mundo, que seamos libres, que el hombre es malo, que una vez que el hombre se vaya pues todos van a ser felices, algo así. O sea, todos los animales, era tan pegadiza en sí la canción que todos los animales le iniciaron a cantar y pues hizo tanto revuelo, todos las vacas mugían, todos los perros ladraban, todos, o sea, es un revuelo enorme que el señor Jones se despertó sobresaltado y agarró su escopeta pensando que un zorro se había metido y por eso los animales estaban como locos y tiró un par de tiros al aire. Y los animales asustados corrieron todos a dormir. Bueno, pasaron 3 días y el viejo comandante falleció.
el viejo comandante falleció y fue enterrado en algún rincón de la granja, pero en sí, o sea, sus semillas ya habían sido plantadas, ¿no? Y entre ellos se destacaban dos cerdos. Uno era Napoleón y el otro era Bola de Nieve, que eran como los más inteligentes, ¿no? Que querían seguir con la idea de la rebelión. Intentaban convencer así a más animales sobre los principios del animalismo, que tenían que rebelarse, pero se encontraban, ¿no?, así con otros animales que decían, pero ¿por qué nos tenemos que liberar? Si a nosotros qué nos importa lo que haga el señor Jones y todo eso, si todo está bien en este momento, o sea, quizás ni siquiera vivamos para ver la gran llamada rebelión, así que ¿en qué nos afecta a nosotros que sigamos viviendo así? ¿O en qué nos beneficiaría a nosotros, o sea, si derrocamos al señor Jones? Estamos bien viviendo así. Y bueno, tenían dos como fieles discípulos, ¿no? Que eran Trébol y Boxeador, que no eran tan inteligentes, pero que los convencieron más y ellos como que le explicaban más los principios a los demás animales. Pero también estaba el cuervo Moisés, que siempre le andaba metiendo más ideas a los demás animales de que él había visto un lugar, un país llamado Monte Caramelo, que era el lugar donde todos los animales, una vez que murieran, iban a ir ahí. El Monte Caramelo, donde todos iban a ser felices, que había hongos que eran como terrones de azúcar. Bueno, el caso es que al final en el declamado Monte Caramelo, todos iban a ser felices una vez que murieran, que no había razón para rebelarse. También el momento de discutir, ¿no?, con Marieta. Marieta decía, pero si nos rebelamos, ¿se puede poder seguir usando mis lacitos y mis trenzas? Y Bola de Nieve le decía, pero camarada, o sea, esos lacitos, esas trenzas son como el símbolo de que tú eres un esclavo, no vas a poder seguir usando eso. Bueno, el caso es que, o sea, se siguió gestando la rebelión, ¿no? Todos los animales les iban enseñando así. Y pues pasó el tiempo y la gran rebelión pues sí se dio, porque el señor Jones, como andaba siempre borracho, se decía que había perdido dinero y descuidó mucho a la granja. Y llegó un punto en pues que los animales ya tenían hambre, no habían sido alimentados durante varios días por el señor Jones. Las vacas también se decía que tenían las ubres llenas y se cansaron en sí y se liberaron. Se liberaron y los botaron a todos. A los peones, al señor Jones, los corrieron de la granja, los corretearon, por así decirlo. El señor Jones y sus empleados se trataron de pelear, por así decirlo, con los animales, pero al final los animales ganaron y ellos se fueron corriendo. Y la señora Jones, desde la casa, al ver esto, agarró cosas que tenía ahí y corrió también. Y los animales, pues una vez que se dieron cuenta de que la granja era de ellos, de que habían ganado, se quedaron en shock y celebraron y empezaron a correr por toda la granja, muy felices ellos que habían ganado, y hicieron como un ritual. Todo lo quemaron, los bozales de los perros, el látigo con el que el señor John los pegaba. Decía que querían borrar todo rastro del humano ahí, querían borrarlo todo. El caballo también Boxeador quemó su sombrero de paja, que decía que durante el verano él usaba ese sombrero para ahuyentar a las moscas y para el sol. Luego ingresaron a la casa y prácticamente la vaciaron, ¿no? La vaciaron de algunas cosas así. Y la casa en sí quedó como un museo, como para recordar así que ganaron, que ganaron la rebelión. Entonces se fueron a dormir y al siguiente día se empezaron como a organizar y se crearon los mandamientos, que eran prácticamente los principios del animalismo, que en sí eran que todos los que caminen dos patas es un enemigo, los que tienen cuatro patas son amigos, que ningún animal podría llevar ropa, ningún animal podría beber alcohol, ningún animal mataría en ningún momento a otro animal, y también que todos los animales eran iguales. Esos eran los mandamientos con los que iniciaron su nueva vida, por así decirlo, ¿no? Y siguiendo pues con respecto a las vacas, que dije anteriormente que tenían las ubres llenas de leche, los cerdos las ordeñaron, se consiguieron como 5 baldes, pero luego pues iniciaron a repartirse el trabajo y la leche como que quedó olvidada, ¿no? Los animales iniciaron a trabajar y la leche quedó olvidada y la leche al final desapareció. Nunca se indica qué pasó con la leche, o sea, en ese momento se desaparece la leche y ya pues no piensan más en la leche. Inician a repartirse el trabajo y todos deciden que ese año en la granja ocurrió algo que no había ocurrido en mucho tiempo, o sea, todo
esa cosecha fue muy abundante porque todos los animales ayudaban en lo que podían con lo que eran buenos. Recogían, así se decía, que los patitos, las gallinas, así. Los granitos se los recogían de uno en uno y no se desperdiciaba nada. Todos eran amigos, todos eran, o sea, se llevaban bien. Solo había así, ¿no? Que evadían el trabajo. Por ejemplo, estaba la gata que se desaparecía por aquí, o también estaba Marieta, que sí hacía el trabajo, pero como que se escapaba por ratos, ¿no? Y también estaba Benjamín, el burro, que en realidad pues como que no le interesaba tanto, él seguía haciendo su trabajo, sí cumplía, pero como no era con ese fervor, ¿no? De sí, vamos a hacer por la granja, que por nosotros, no. Él decía que él había vivido mucho tiempo, que tal vez ningún animal ahí había visto morir un burro, y que él prácticamente sabía mucho, pero que él no quería opinar nada de eso, o sea, que él estaba bien así, que siguieran así. Entonces, pues, pasó el tiempo y el señor Jones, pasan los meses, bueno, ya se repartieron el trabajo, todo está bien. Y el señor Jones, pues, ebrio en las cantinas, consigue que algunos de sus peones, por así decirlo, vayan a pelear por la granja. Así que regresan a pelear por la granja. Y en esa batalla, los animales ganan. Y esa gran batalla se llama la batalla del establo de las vacas. La batalla del establo de las vacas, así la llaman al final de la batalla. Ellos ganan, los echan a los humanos y condecoran pues a Bola de Nieve porque demostró un gran poder, por así decirlo, luchó mucho, y a una oveja que murió pues ahí durante la batalla. Y los animales pues en sí, los cerdos, y seguían enseñando, querían que los animales aprendieran a leer, pero pues no retenían mucho. Así que al final se quedó como que Bola de Nieve creó un como una aclamación, así de que como no se podían acordar de todo, no captaban mucho, se quedó con que 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no. Que era como lo que siempre repetían las ovejas, como que eran las menos inteligentes y solamente se aprendían eso y empezaban a bailar así. 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no. Y así. Todo siguió así, y más adelante también se descubrió al final qué pasó con la leche. Y también hubo una cosecha de manzanas y se dice que los cerdos se llevaron todas las manzanas y toda la leche. Y ahí aparece Chillón, un cerdo que se decía que era muy persuasivo, que incluso podía convertirlo blanco en negro. Y él decía pues, ay, lo que pasa es que nosotros somos más inteligentes que ustedes, nosotros trabajamos más, por eso tenemos que alimentarnos bien. En realidad no, le ponía de ejemplo él incluso, ¿no? Que no le gustaba la leche, o que no le gustaba las manzanas, pero igual los tenía que comer porque tenían que estar más inteligentes para que los puedan ayudar a ellos. Y así. O sea, ellos, de lo que supuestamente todo tenía que ser igual, no. Ellos como que se cogieron eso, ¿no? Bueno, sigue pasando el tiempo y Marieta, la yegua, huye. O sea, ya prácticamente creo que no soportó seguir viviendo así y huyó para vivir con los humanos. Porque ella quería sus terrones de azúcar y sus lacitos. Quería eso para ella, no quería seguir ahí en la granja. Ya, pues. Entonces, siguió pasando el tiempo, lo siguieron educando a los animales, y Napoleón se llevó a 9 cachorros, que aparecen como al inicio de la historia. Se llevó a 9 cachorros a educarlos. Él los iba a educar. No aparecen esos perros, o sea, los llevó a un establo aparte y no se decía, digamos, qué enseñanzas les impartía, pero bueno, la vida siguió. La granja siguió mejorando y empezaron como las luchas de poder ahí, como la rivalidad entre Napoleón y entre Bola de Nieve. Bola de Nieve proponía cosas así, ¿no? Que trataba de mejorar la vida, así. Y Napoleón como que siempre estaba en contra, así. Napoleón quería que aprendieran a usar armas, que aprendieran así a defenderse, para que cuando llegara el señor Jones, ellos le puedan ganar. Bueno, el caso es que Bola de Nieve emprende algo así como un proyecto. Él quería que se construya un molino de viento. Con ese molino de viento, su idea era de que los animales al final, en ese molino de viento, tengan electricidad, puedan tener los animales agua caliente, luz, puedan trabajar menos, o sea, comprarían trilladoras, así, y harían funcionar las máquinas y los animales trabajarían menos, que trabajarían nada más
3 días a la semana. O sea, actualmente trabajaban ellos los 6 días y los domingos descansaban, pero no. Ahora él quería que nada más trabajaran 3 y el resto iba a ser descanso, que les iba a mejorar la vida, decía. Esa era sus ideales prácticamente de Bola de Nieve, ¿no? Que quería mejorarles la vida a los animales. Y pues estaban inclinando los animales, ¿no? Por la idea de que del molino de viento, se estaban inclinando un poco ahí y a Napoleón no le gustó. Así que cuando estaban ya en la última prácticamente reunión para que se decida si ese va a ser el molino de viento, ingresaron entonces los 9 perros que Napoleón se había llevado. Ahora eran unos perrazos y corrieron a Bola de Nieve. Lo corrieron del establo, lo corrieron de la granja. Lo corrieron de la granja y ya nunca más se le vio. Ya nunca más se le volvió a ver a Bola de Nieve. Y siguió pasando el tiempo y pues los animales querían como reclamar, ¿no? O sea, que por qué el camarada Bola de Nieve era muy bueno, incluso había luchado en la batalla del establo de las vacas, y ahí ingresaba Chillón diciendo que no, que Bola de Nieve era el malo, que era un criminal, que tenía que irse, que estaba del lado de Jones. Bueno, pasaron 3 semanas creo, desde que se fue Bola de Nieve. Y Napoleón mágicamente decidió que al final sí se iba a construir el molino de viento. Y luego ingresó a la propaganda, ¿no? Chillón inició con su propaganda diciendo que en realidad el camarada Napoleón había tenido la idea de el molino de viento, pero que Bola de Nieve había robado la idea, que era un criminal, que Bola de Nieve había robado la idea y pues por eso lo echaron. Pero en realidad pues la idea en sí de mejorar la vida había sido sí o sí de Napoleón, que él había sido el que había ideado eso. Entonces iniciaron el trabajo, la construcción de el establo. Iniciaron a trabajar todos los días, incluso los domingos, que eran sus días de descanso, sus días de marcha, no, ahora también tenían que trabajar. Eran voluntarios, supuestamente, no voluntarios los domingos, pero si es que no trabajas los domingos como que te dan menos raciones de comida. Y bueno, inició el largo trabajo de construir el molino de viento, que era difícil porque, bueno, las piedras, cargarlas ahí. Se destacó más que todo boxeador porque era un caballo muy fuerte, que se decía que tenía como la fuerza de 3 caballos y que él siempre, o sea, su lema de él era trabajar más duro. Y así se levantaba incluso más temprano, todo por construir el molino de viento. Y bueno, no tenían dinero y como que escaseaba, ¿no? Escaseaban las cosas. Como estaban trabajando los animales, se concentraban más en el molino, pues como que escaseaba el dinero y entonces entró Napoleón con sus nuevas ideas a decir de que ellos quizás iban a comerciar con los humanos más adelante para que puedan adquirir dinero. Incluso ahí se metió la idea, ¿no?, de que las gallinas iban a colaborar con 400 huevos semanales para que los puedan vender. Y como que a las gallinas no les pareció eso, pero bueno, quedó como una idea aparte. Y el caso es que ellos siguieron trabajando para construir el molino de viento. Pasó el tiempo y cuando ya casi hubo culminado, hubo un ventarrón, creo que era en invierno, y hubo como una noche de tormenta y al siguiente día se escuchó un grito así todo aterrado y se fueron a ver y el molino de viento pues lamentablemente estaba destruido. Todo su trabajo, todo lo que por lo que habían luchado durante ese año con poca comida, pues no estaba, se fue. Y Napoleón, mágicamente después apareció, porque o sea, Napoleón ya no se le veía ya no se le veía casi, apareció Napoleón. Empezó a olfatear por todos lados y dijo que el culpable había sido Bola de Nieve, que Bola de Nieve había venido por la noche y había derribado al molino, que él porque les tenía envidia, porque los odiaba, él había derribado el molino. Y algunos animales todavía como que dudaban, ¿no? Que cómo Bola de Nieve iba a hacer eso. Pero ahí iniciaban las ovejas, estaban vueltas los perros huyendo y las ovejas con 4 patas sí, 2 patas no, 4 patas sí. Y como que se perdía el momento y pues ya, no seguían con la conversación, con el reclamo. Y de ahí se inicia de nuevo a construir otra vez el molino. Otra vez van a construir el molino destruido. Y los cerdos se mudan a la casa. Se mudan a la casa a vivir ahí. Y a los animales les parece raro, ¿no? Los mandamientos decían que ningún animal nunca dormiría en una cama, ¿no? No vivieran en la casa.
Y bueno, cuando se van a ver los mandamientos, ahora decía que ahora que los cerdos, que los animales, perdón, no dormirían en sábanas. O sea, porque las camas eran como las camitas que hacían ellos con paja. Lo que no tenían que dormir ellos era en sábanas. Ese era el mandamiento. En sábanas, no camas, eran sábanas. Así decía Chillón. Y que ellos tenían que vivir en la casa, pues porque era mucho trabajo intelectual, así que tenían que hacer un montón de cosas y que no podían, pues, digamos, hacerlo a la intemperie prácticamente. Entonces, llegó la parte en la que escaseaba el dinero. Ahora sí, ya con la construcción, o sea, todo escaseaba bastante el dinero y iniciaron a querer vender los huevos de las gallinas. Y ellos se rebelaron, ¿no? Porque o sea, ellos tenían pensado para la primavera tener pollitos, pero algunas como que se subían a los techos y no querían poner o ponían desde el techo y se rompían los huevos. Y Napoleón dio la orden de que no se les iba a dar de comer a las gallinas. Ninguna gallina iba a comer, nadie. Y pues pasaron los días y no aguantaron. Al final murieron 9 gallinas. Y Napoleón organizó algo así como una junta donde mató a varios animales, les hizo así como confesar sus crímenes que habían hecho, que uno, no sé, se comió algo o robó algo, y como que todo se le empezó a atribuir a Bola de Nieve, ¿no? Dijo que soñé con Bola de Nieve y por eso hice por eso hice esto, o Bola de Nieve vino por la noche e hizo esto. El caso es que en esa reunión murieron muchos animales. Incluso trataron los perros de irse contra Boxeador, pero como Boxeador era fuerte, no pudieron con él. Así que al final a Boxeador no le hicieron nada, pero sí muchos animales murieron. Y bueno, pues los animales estaban tristes, ¿no? Porque ellos no lucharon por eso. No recordaban ya mucho cómo era el trato anterior con el señor Jones, porque bueno, tenían mala memoria, pero ellos no habían luchado por eso. Ellos lucharon por la libertad. Así que todos tristes inician a cantar, ¿no? La canción de las bestias de Inglaterra. Y entonces llega Chillón y les dice que a partir de ahora esa canción está prohibida. Que ellos no van a cantar esa canción. Porque eso era antes, cuando iban a pelear por su libertad. Pero ahora ellos ya eran libres, ya no estaba el señor Jones. Así que ya no había necesidad de cantar esa canción. Así que se prohibió la canción y ahora incluso manejaron otra cosa, ¿no? Hicieron poemas para alabar a Napoleón, que Napoleón era lo mejor, que esto, que lo otro. Mientras tanto, pues se seguía con la construcción del molino. Ya lo estaban logrando. Boxeador, como siempre, se levantaba súper temprano. Incluso a los gallitos les decía que lo levantaran antes, horas antes, para que él pueda trabajar más, para que se pueda culminar el molino. Y pues al final llegan el señor Pilkington y Frederick, que son como vecinos, por así decirlo, de la granja. Cada uno tenía su granja, pero bueno, empiezan a tener como relación, por así decirlo, con Napoleón. Y Napoleón como que empieza a ir como a dos bandos, ¿no? Porque tenía una pila de leña que iban a vender. Una pila de leña y empieza a ir como a dos bandos, así que le voy a vender a este, le voy a vender al otro. Al final le vende al señor Frederick, le vende la leña, le vende al señor Frederick, pero el señor Frederick le paga con dinero falso. Le paga con dinero falso y pues no sirve de nada en realidad, o sea, que lo vendió. Entonces el señor Frederick luego incluso llega con sus peones, con escopetas, y se da otra batalla ahí. Otra batalla y aunque los animales ganan, pues sufren muchas pérdidas, muchos animales mueren, Boxeador queda muy herido y el molino de viento por el que tanto habían luchado otra vez quedó destruido. Lo destruyeron con dinamita. Y o sea, los animales estaban tristes, ¿no? Muchos camaradas habían muerto, ya era todo matanza. Y otra vez Chillón y Napoleón, que no, que ellos habían ganado. Ellos ganaron, era victoria. Todo era victoria, no pasó nada. Era victoria y no perdieron mucho. O sea, al final los humanos huyeron y ellos ganaron.
a pesar de las muertes. Ellos ganaron, decían. Y bueno, al final de esa batalla, los cerdos encuentran una caja de whisky. Una caja de whisky y se la llevan y se emborrachan. Se emborrachan los cerdos y al otro el día pues se corre el rumor de que Napoleón está en sus últimos días, que se va a morir. Empieza chillón. Y de todo le echan la culpa de nuevo a los humanos, que Napoleón se va a morir por los humanos. Cuando en realidad pues Napoleón solamente tenía resaca, porque después de unos días vuelta estuvo bien. Y ahora iniciaba de nuevo la construcción de el molino de viento. Otra vez, pero ahora Napoleón también había incluido una escuela donde iba a educar, por así decirlo, a sus crías, las crías que tuvo con las cerdas. Las quería educar para que sean el futuro. Boxeador quedó herido de la última batalla, pero aún seguía luchando, aún seguía levantándose muy temprano, seguía trabajando su lema, seguía haciendo trabajaré más duro, y había añadido otro que era Napoleón siempre tiene la razón. Seguía luchando, se levantaba súper temprano para acarrear las piedras, pero un día, lamentablemente, pues, producto del trabajo, se desmaya, se cae y enferma. Y bueno, Boxeador en realidad solamente quería seguir trabajando, ¿no? Porque su sueño era cumplir el molino, que se haga el molino y luego él iba a tener su jubilación, porque ya se acercaba su jubilación y iba a tener un espacio en el campo para él solo, para pastar. Ese era su sueño, esa era, digamos, la meta de su vida, construir ya el molino de viento y jubilarse. Pero lamentablemente pues cayó mientras acarreaba las piedras y ya no pudo levantarse. Napoleón dijo que lo iban a llevar al veterinario. Sí, los animales pues durante el tiempo no lo cuidaron a Boxeador y al otro día, mientras los animales trabajaban, se decía que iban a llevar a Boxeador pues al veterinario para que lo cure, pero Benjamín, el burro, llegó corriendo a decir a los demás animales que corran, que lo ayuden, que se están llevando a Boxeador. Y los animales, o sea, estaban bien, ¿no? Se llevan a Boxeador para que lo curen, pero en realidad Benjamín leyó bien las letras y en el carro que se llevaba a Boxeador decía que en realidad se lo estaban llevando al matadero. Así que todos los animales empezaron a correr, a tratar de que Boxeador se levantara para que escapara, para que no se lo llevaran al matadero. Y Boxeador no, dice que asoma su cabeza por la ventana y ve, ¿no? Que todos los animales como que lo quieren liberar y empieza a patear las puertas del carro, pero lamentablemente ya no era el caballo fuerte de antes y no pudo hacer nada al final. Se lo llevaron. Y al siguiente día llegó otra vez Chillón a decir que se había corrido un rumor de que Boxeador había sido llevado al matadero, pero no, que no era así, que en realidad había sido llevado al veterinario, solamente que el veterinario pues acaba de comprar el carro a los del matadero, pero que no le había cambiado el nombre, pero que en realidad sí había sido llevado al veterinario. Lamentablemente pues estaba muy mal herido, era muy viejo y no pudo sobrevivir, pero dice que él estuvo con él en sus últimos momentos, y que y que Boxeador decía que seguía con su ideología de que Napoleón siempre tenía la razón y que siguieran trabajando más duro. Y les dejó ese mensaje. Y les dijo que pues iban a realizar como una pequeña celebración por el sacrificio, podría decirse, de Boxeador. Pero al final los únicos que celebraron fueron los cerdos. Se escuchó una gran fanfarria en la casa. Y los animales no vieron nada de celebración. Y bueno, pues el mandamiento de no beber alcohol ahora mágicamente había cambiado y era los animales no beberán alcohol en exceso. Bueno, entonces los animales siguieron con la construcción de la granja y una noche se escuchó un gran estruendo. Y solamente se vio a Chillón en una escalera donde siempre se ponían los mandamientos y él estaba ahí al costado de un tarro de pintura. Y Benjamín se quedó viendo
Y yo creo que en ese momento Benjamín entendió que él era el que siempre cambiaba los mandamientos principales y que los iba adecuando a las situaciones pues más convenientes para los cerdos. Bueno, y luego se ve que ya ha pasado el tiempo, han pasado los años y muchos de los animales principales que iniciaron esta rebelión ya habían muerto. Muchos ya no recordaban el haberse rebelado en algún punto o por qué se rebelaron y ni siquiera recordaban la vida con Jones. Así que no tenían mucho con qué comparar. Así que ellos creían que en este momento, trabajando incansablemente, con pocas raciones, con poca comida, estaban viviendo bien. Que tal vez cuando vivieron con Jones vivían muy mal, vivían peor. Ya no lo recordaban. Y pues un día Chillón se llevó a las ovejas. Les dijo que se las estaba llevando para que aprendan una nueva canción. Se desaparecieron las ovejas y los animales seguían trabajando. Hasta que una vez se escuchó un grito. Creo que fue un grito bastante fuerte. O sea, estaban los animales horrorizados porque empezaron a ver que los cerdos se empezaron a pasear en dos patas por la granja. Los cerdos empezaron a pasar en dos patas por la granja, empezaron a caminar así hasta Napoleón, que ya no se le veía casi nunca porque siempre estaba encerrado en la casa y custodiado por los perros. Se le vio tambalearse y modelar prácticamente por la granja, como para mostrar su poder. Y Trébol, triste, se lleva a Benjamín a un lado, se lo lleva por la crin, se lo lleva a un lado, se lo lleva hasta donde al inicio estaban los mandamientos y le dice, ¿no? Que se lo lea, porque él no se acuerda bien, pero creía que lo malo eran las dos patas, que eran cuatro patas y que los humanos, o sea, lo que caminaba en dos patas era malo. Y Benjamín, pues, al leer de nuevo el mandamiento, solamente quedaba uno, había cambiado. Y decía que los animales eran iguales, pero que algunos animales eran mucho más iguales que otros. Y entonces aparecieron las ovejas con su nueva canción que era cuatro patas sí, dos patas mejor. Cuatro patas sí, dos patas mejor. Y ahí quedó todo. Ellos no pudieron reclamar, no pudieron decir nada. Y ya quedó todo así. Bueno, siguió pasando el tiempo y los cerdos ahora se ponían la ropa del señor Jones. Incluso Napoleón se paseaba con la pipa, el látigo del señor Jones. Y a veces hasta a su cerda favorita le ponía los vestidos de la señora Jones y andaban paseando por la granja. Bueno, pues luego de eso se organizó como una gran fiesta, un día, una gran celebración, una gran fiesta. Y llegaron muchos carruajes a la casa, a la granja animal. Y bueno, los animales, ¿no? Vieron que, una celebración, o sea, eran temerosos, miedo, ¿no? Muchos humanos que los veían. Pero escuchaban, o sea, la alegría, la celebración y todos así juntos, con Trébol y algunos otros animales, se acercaron a una ventana. Y ahí veían que los humanos y los cerdos estaban juntos celebrando todos juntos ahí. Y en eso el señor Pilkington dice pues que en sí en algún punto tal vez sí hubo recelo porque los animales, ¿no? Que tienen una granja, pero acaban de ver de que los cerdos en realidad no son tan diferentes a ellos, porque todos en sí al final luchan por una sola cosa, que es tener una buena producción en su granja. Y que ellos habían visto, o sea, que ni en sus propias granjas era así, que los animales trabajaban muchísimo más y recibían muy pocas raciones, así que iban a adoptar algunas de esas costumbres para sus propias granjas. Y en realidad se esperaba que en el futuro seguiría habiendo una mejor relación, una muy buena relación entre lo que sería la granja animal y los humanos. Y pues luego de ese discurso tan inspirador, llegó Napoleón, se paró también a dar su discurso. Y él dijo que, aunque, bueno, tal vez hubo un error, dice, porque a partir de ahora ya no se va a llamar la granja animal, ya cambió de nombre. Ahora volvería a ser la granja solariega, que era en un inicio su nombre.
que volvería a ser la granja solariega y que pues los animales trabajarían mucho más incluso. Ya se iba a quitar esas costumbres tan tontas de llamarse camaradas cuando se vieron, no, ellos ya no eran camaradas, ellos eran prácticamente como sus esclavos. Y bueno, eso es prácticamente el final, diciendo el que los animales iban a trabajar más y que ellos prácticamente los iban a gobernar. Y los animales, bueno, se van algo cabizbajos y se escucha de nuevo mucho ruido detrás y ellos se regresan a ver qué pasó. Y se quedan viendo porque dice que estaban peleando los cerdos y los humanos por un juego de póker. Y los animales, o sea, intercambian miradas así. Y ven a los cerdos, ven a los humanos, ven a los cerdos, ven a los humanos. Y les parecen iguales. Ya no los distinguen, no los diferencian. Les parecen exactamente iguales. Y así es como termina esta historia. Prácticamente no sirvió de nada la rebelión y los animales, los cerdos en este caso, resultaron ser indistinguibles de los humanos al final de la obra. Eso sería todo. Gracias.